Biblia en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Por respeto a la palabra y reverencia, nos ponemos de pie. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Si el que está a su lado no lo ha encontrado, ayúdele por favor. Hebreos 4:16. ¿Lo tenemos todos? ¿Cuántos están gozosos en esta mañana? Salude a su hermano que está cerca. Salude a su hermano que está a la par. Se han incorporado, así que salúdelos por favor. Antes de venir a la palabra, reconciliémonos los unos con los otros. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor. Hebreos 4:16. Mire qué hermoso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Puede sentarse por favor, amada iglesia. Acerquémonos al Señor. Dígale que está a su lado, acerquémonos al Señor, dígale. Acerquémonos al Señor, hermano. Lastimosamente, el ser humano muchas veces es terco, o muchas veces somos tercos. El ser humano muchas veces somos necios. Necio es aquella persona que, sabiendo hacer lo bueno, y la palabra del Señor dice que eso le es contado como pecado también. Amén. Hermano, el ser humano muchas veces se ha dado cuenta que solamente quiere por las malas. ¿Cuántos nos acercamos a Dios por un mal momento en nuestras vidas? Bendito problema, hermano. Bendito problema que nos hizo acercarnos del Señor. Lastimosamente el ser humano es así, hermano. Solamente cuando necesitamos nos acercamos. Y esto no solamente tiene que ver con el Señor, esto también muchas veces tiene que ver entre relaciones, hermano. Esto muchas veces tiene que ver entre nosotros, que si nosotros no podemos sacar algo de la otra persona, nosotros no nos acercamos. Es más, nosotros ni siquiera le preguntamos cómo está. Pero si nosotros sabemos que podemos sacar algo de otra persona, pues ahí andamos atrás de ellos. Cuando no debería de ser así. Hermano, usted y yo debemos de estar cerca del Señor. Si hay algo que Dios desea en esta mañana es que nosotros nos acerquemos a Él. Si Dios no se incomoda, hermano, Dios no se incomoda que nos acerquemos a Él. Hace un par de días, tenía días de no ver a una hermana y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, me dice. Le digo, mira, no te he visto en la iglesia. Y me dice, sí he llegado, me dice. Lo que no he hecho es que no me he acercado a vos. Le digo, no hombre, siempre acércate. No, me dice, sí, siempre hay un montón de gente ahí esperándote cuando te bajas de predicar. Me dice, oye, hay que hacer cita para hablar con vos. ¿Y de dónde? No, de ninguna manera. Pero de repente uno en las limitancias que uno muchas veces tiene, yo no puedo atender 2, 3, 4 personas al mismo tiempo. Yo admiro a las hermanas. ¿Cuántas hermanas han venido esta mañana? Yo admiro a las hermanas. Allá vi la mano de un hombre levantado. Dios lo reprenda. Yo admiro a las hermanas que pueden hacer 2, 3 cosas a la vez. Yo ni una puedo hacer a la vez. Me cuesta, pero qué hermoso es recordar esta mañana, amado hermano, que Dios lo escucha a usted cada vez que usted se acerca a Él. Y yo cuando estaba pequeño me preguntaba, ¿y cómo hace Dios para escuchar las oraciones de todos estos locos? ¿Y cómo hace Dios para escucharnos a todos? Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Si se lo va a dar, déselo fuerte porque es para el Señor, por favor.
Bendito Dios. Entonces, hermano, es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor. Y si hay algo que Dios quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él. Hermano, pero lastimosamente la iglesia muchas veces es iglesias de temporadas. De repente hay temporadas buenas, de repente hay temporadas malas, de repente la gente quiere, de repente la gente no. Me reunían con un pastor y le preguntaba: pastor, ¿cómo le está yendo en la obra? ¿Cómo va la iglesia? Y me dice: como las olas del mar. ¿Se acuerdan de aquel coro? ¿Cómo decía? Las olas del mar. Bien, se recuerda. Y me dice: como las olas del mar, me dice. De repente lleno, de repente nada. Para estos días, amada iglesia, la gente lo que menos quiere es acercarse al Señor. La gente anda buscando una excusa para acercarse de Él. Aunque no es bíblico, la gente dice que Jesús nació en estas fechas, algo que no es cierto, hermano. La gente anda diciendo que Jesús nació en estas fechas. Y lo irónico de todo esto es que hasta los ateos, los que no creen en Jesús, los que no creen en Dios, celebrando Navidad. Y lo irónico de todo esto es que supuestamente deberíamos de reunirnos, supuestamente para celebrar a Jesús, pero lo que la gente hace es separarse y alejarse de Dios. Qué lindo sería que nos reuniéramos para celebrarle a Jesús, pero lo que la gente hace es reunirse para tomar, reunirse para hacer cualquier cosa menos celebrarle a Jesús. Y la gente, hermanos, ahora en día, en estas fechas, se aleja del Señor. Hermano, y nosotros no deberíamos de ser cristianos de temporadas. Nosotros deberíamos de ser cristianos en todo tiempo, en todo momento, hermano. Está bien que el mundo lo celebre como quiera, pero usted celebre todos los días. Celébrele al Señor todos los días de su vida, no solamente diciembre. No, nosotros debemos de celebrarle al Señor todos los días de nuestra vida. Entonces, hermano, acerquémonos al Señor. Dígale que está a su lado: acerquémonos al Señor. Si quieres ecualizar como está el otro, por favor. Acerquémonos al Señor. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces, escuche esto, sabe por qué nosotros muchas veces tenemos frío? ¿Sabe? Usted se ha preguntado: ¿por qué siento frío? ¿Alguien ha sentido frío aquí? ¿Alguien ha abrazado a su esposo? Frío. ¿Sabe por qué sentimos frío? El frío es la ausencia de calor. A nadie le gusta la oscuridad acá, ¿verdad? ¿Hay alguien que le gusta la oscuridad? Hay gente que dice que si no está todo oscuro no puede dormir. Cierre los ojos, hermano. A ver si no ve oscuro. Y no, yo le ayudo. ¿Y qué es lo oscuro, hermano? Ausencia de luz. ¿Sabe por qué el ser humano vive en problemado todo el tiempo? Porque tiene ausencia de Dios. Ay, Señor, ¿y por qué me vino esto? Señor, si ni he salido de una cuando ya me metí a la otra. ¿Sabe por qué? Ausencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que estamos alejados de Dios. ¿Qué significa eso? Que no nos acercamos a Dios. La vez pasada venía para la iglesia y como yo no sé por qué, pero nadie me cree que soy pastor. Ni yo. Yo creo que por guapo, ver. No hay que tener fe, pues. Si no, vaya a meterse ahí al centro. Ahí le dicen de todo: papacito, lindo, guapo, hermoso, venga, entre. Aunque uno sea negro, le dicen chele ahí, chele. Venga, chelito, entre. Mire, hermano, y un día de estos venía por ahí y dejé el carro, parqué el carro y había un agente del CAN ahí.
Y la gente del CAN quizás ya me había echado el ojo, ya me había visto que yo venía, entraba y todo. Y se me queda viendo y me dice: mira, hermano, me dice, bien bonita la iglesia, me dice. Ah, ¿verdad que sí? Le digo yo. Sí, me dice. Y me dice, y nos pusimos a hablar y a todo esto, él contándome que él era cristiano, que él se congregaba en una iglesia y que a él le encantaba que a la hora de las alabanzas estar ahí en la caseta del CAN. Le encantaba porque él se gozaba con las alabanzas, decía. Y que lastimosamente por su trabajo no siempre podía estar en la iglesia, pero qué bueno era Dios que aquí lo había mandado y que aquí escuchaba. A veces la predicación no, pero las alabanzas sí. Y no me puedo meter porque ando uniformado. Me dice: no, porque me fuera a meter. ¿Y quién es el pastor ahí? Me dice. A saber, le dije. Un maestro, le dije. No, pero mire, me dijo, bien bonito como tiene la iglesia. Pero lo que le quiero contar es que me dice: mire, me dice, estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos, ¿verdad, hermano? Me dice. Sí, le digo yo. Dice la palabra del Señor, me dijo, que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Y lo estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo, hermano. Yo no le estoy preguntando, o quizás nadie le ha preguntado, pero seguramente usted ni ganas de venir tenía ahora. Ay, otro domingo más. Bueno, ya el penúltimo del año. Vamos pues a la iglesia. El amor de muchos, hermano, sí que no hemos visto nosotros. Hasta pandemias estamos disfrutando. Hasta testigos de pandemia estamos siendo nosotros. Jesús en el libro o en los evangelios dio una clasificación de sucesos que tenían que acontecer antes de su venida. Y todos ellos ya los vivimos, hermano. Si nosotros deberíamos de estar con nuestra vista hacia el cielo, esperando que el Creador venga por nosotros ya. Todo se está cumpliendo como está escrito. Y me dice el hermano: sí, me dice, mire que en los últimos días el amor de muchos iba a enfriar. Y mire, me dice que estos días la gente en vez de acercarse al Señor más se aleja, me dice. Y eso los cristianos, o los que dicen ser cristianos, más se alejan del Señor, me dice. Y le digo: ¿y por qué dice eso, hermano? Mire, me dice, fíjese que yo tenía como 2, 3 compañeros, me dice, que son pastores y toda la gente los reconoce como pastores. Y el año pasado, me dice, hicieron la fiesta los agentes, me dice, y mire, me dice, los primeros que pusieron bolos, los pastores. Yo dije: gracias a Dios que no le dije que yo era el pastor. Hermano, nosotros nos reímos, pero esto es una dura realidad. Está bien que nos riamos del mal ajeno. Cuando a usted no le gusta que se ríe, está bien, riámonos del mal ajeno. Pero cuando viene esto es duro, hermano. Es duro que la gente, en vez de estar cerca del Señor, más lejos queremos estar. Hermano, hemos llegado al colmo. Y yo no estoy hablando que solamente cuando nosotros nos congregamos o solamente cuando nosotros asistimos a la iglesia estamos cerca de Dios, porque estar cerca de Dios debería de ser un estilo de vida, hermano. Usted tiene que estar cerca de Dios en su trabajo, con su familia, en el estudio, en el negocio, donde quiera que Dios lo ha puesto. Usted debe estar cerca de Dios, no solamente en la iglesia. Pero hemos llegado al colmo, amada iglesia, amado hermano, que ahora nos da igual si nos congregamos o no. Podemos pasar meses sin congregarnos y ni falta nos hace. Ojalá fuéramos así para comer, ¿verdad? Imagínense que el Señor le diría: ay, hoy te quiero dar oxígeno, el próximo mes no. Hoy te voy a dar de comer, el próximo mes no te voy a dar. Estamos alejados del Señor muchas veces. Y posiblemente usted esté diciendo: este mensaje no era para mí, porque ahora es cuando más cerca del Señor estoy. Entonces manténgase, hermano. Usted está cerca del Señor, siga así.
Y ore por aquellos que se han alejado. Hermanos, si entramos en un momento donde nadie quería congregarse, entramos en un momento donde toda la gente estaba buscando qué hacer, donde toda la gente estaba afanada por sus trabajos, por sus negocios, está bien, pero alejados del Señor. Vine y reuní a los ancianos y les dije: vamos a orar por aquellos que ya no se congregan. Les llamamos 1, 2, 3 veces, ya no quisieron venir, entonces que Dios se encargue de ellos. Una cosa yo entendí de parte del pastor general, que las ovejas no son del pastor, las ovejas no son mías, las ovejas son del Señor, hermano. Y usted a quien le va a rendir cuentas no es a mí, usted a quien le va a rendir cuentas es al Señor. Se lo va a dar, déselo fuerte porque es para Él. Entonces mi deseo es que estemos cerca del Señor, hermano. Mi deseo es que estemos cerca del Señor, que no podamos nosotros sentir esa ausencia de Dios, porque cuando nosotros tenemos ausencia de Dios, no es que Dios no esté, porque es muy diferente. Dios claro que está. Dígale que está a su lado: Dios está con usted, dígale. El problema es que usted ha dejado a Dios, dígale. Si Dios siempre va a estar ahí, hermano. Muchas veces Dios se queda donde nosotros lo dejamos. Pero el problema es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, acarreamos dificultades, hermano. Lejos de Dios, ¿qué nosotros podemos hacer? Si imagínense, estando cerca de Dios, muchas veces cometemos grandes errores, grandes locuras. Ahora imagínense alejados del Señor, amado hermano. ¿Qué no cometeríamos? Entonces mi deseo es, amada iglesia, que nosotros no nos deleitemos en el deseo de la carne, en aquellas cosas que la carne pone para nosotros y que nos hace sentir bien, sino que nosotros nos gocemos en el Espíritu, en el Señor. Y que en esta mañana seamos sinceros con el Señor y que usted le pueda decir: si usted, hermano, le decía a los ancianos, oremos por aquellos que no se quieren congregar, por aquellos que no quieren leer la palabra de Dios, por aquellos que no quieren orar, por aquellos que no quieren nada con el Señor. Y posiblemente más de alguno puede que así estemos acá. No queremos orar, no queremos congregarnos, no queremos leer la Biblia, pero sí queremos bendición de Dios. Pues vea lo que dice la palabra del Señor: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar ¿qué? Hermano, es que cuando usted se acerca al Señor, el Señor lo va a bendecir, hermano. El Señor lo va a bendecir. Yo creo que en alguna ocasión de su vida, posiblemente usted ha acudido a una persona que lo hace o que la hace sentir seguro o segura. Posiblemente sea su marido, su esposo, su esposa. Yo recuerdo, amado hermano, que cuando yo estaba pequeño era tremendo. Bueno, de viejo también sigo siendo tremendo, pero cuando estaba pequeño era tremendo. Yo recuerdo que nadie me quería, ni en escuela bíblica. Giovanni Pineda me hace burla. Amén. Porque dice que un día, no me recuerdo cómo es bien la historia, pero dice que un día me dijo él: ¿y vos crees que solo porque sos hijo de pastor no te voy a sacar y no te voy a regañar? Me dijo. Me sacó de la iglesia y de la escuela bíblica y le fue a decir a mi papá y a mi mamá. Allá estaban ellos defendiéndome. ¿No es cierto que usted se sentía seguro con su papá, con su mamá? Usted sentía que el mundo se podía caer a pedazos, pero usted se sentía seguro. Tal vez ya cuando entró la adolescencia, ya usted empezó la picardía, ya no se sentía tan seguro, ya quería andar usted solo. Pero mientras estaba aquella inocencia, nosotros nos sentíamos seguros. Cualquier cosa se podía levantar, seguros. Entonces así debemos de ser delante de la presencia de Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nosotros nos sentimos seguros, hermano. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Acercados pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar. ¿Cuántos necesitamos misericordia?
¿Cuánto necesitamos misericordia esta mañana? Por cuanto el pecado abundó, la gracia, el Señor ha sido bueno, hermano. Pero acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor, hermano. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo una vez al año. Dicen algunos estudiosos que en el día de la expiación, en el día de Yom Kippur. Imagínense que nosotros ahora tenemos un gran privilegio, hermanos. Posiblemente usted diga: ay, orar no es un privilegio. Por supuesto que es un privilegio. Acercarse al Señor es un privilegio para nosotros. El antiguo pacto solamente se podía acercar al Señor una vez al año, y solo el sumo sacerdote. El sacerdote es aquella persona que se encargaba de llevar todas las quejas, las súplicas, de llevar todas las peticiones delante de Dios. Es como que en este día ustedes me empiecen a decir todas sus oraciones y venga y solamente yo se las pueda presentar a Dios. ¿Cómo se sentiría usted? Estarme contando usted todas sus penas a mí, ¿cómo se sentiría en primer lugar? Después saber que usted no puede llegar directamente a Dios cualquier día. Hermano, muchas veces nosotros nos jactamos y decimos: ay, que los musulmanes pueden orar 5 veces al día, o que los musulmanes oran 5 veces al día. Usted y yo nos podemos acercar delante del trono de la gracia las veces que querramos, y el Señor siempre va a estar ahí dispuesto para nosotros. Lo único que espera Dios de nosotros es que tengamos un corazón humilde, manso, sencillo, que no vengamos con altivez de corazón. De ahí usted puede entrar delante del trono de la gracia las veces que sean necesarias, hermano. A mí me encanta que la gente me diga: pastor, ore por mí. Yo lo hago. Y lo hago en el momento, porque si no después tal vez se me olvida. Pero hermano, usted puede acercarse al Señor. Usted puede acercarse al Señor. Y es un privilegio que nosotros tenemos. ¿Y qué es un privilegio? Obtener lo que no merecíamos. Jesús, diga conmigo, Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Ahora, por medio de Cristo Jesús, nosotros nos podemos acercar confiadamente delante del trono de la gracia, hermano. ¿Para alcanzar qué? Hace poco hablábamos acerca de la misericordia de Dios, que usted y yo tenemos un Dios misericordioso. Pero también debemos de acercarnos al Señor para que Él nos pueda brindar y prolongar su misericordia. No solamente su misericordia, sino para hallar gracia para el oportuno. Hermano, ¿cuántos necesitan socorro aquí? ¿Qué es lo que usted está viviendo, hermano? Problemas familiares, escasez, enfermedad. Ya no aguantamos los ayes. Por todas partes nos duele ahora. Si dormimos, nos duele. Si no dormimos, también. Problemas, pobreza. Aún en la misma familia muchas veces tenemos dificultades. En el trabajo también, y llegamos a la casa y peleado con la mujer o con el marido. Pero mire qué hermoso, hermano, que si usted se acerca al Señor, usted va a encontrar socorro. Hermano, yo en lo personal sí necesito el socorro del Señor sobre mi vida. Qué lindo es a veces entender que no somos autosuficientes, sino que dependemos de Dios.
que necesitamos la misericordia de Dios, que necesitamos el socorro de Dios. Qué lindo es encontrarnos en momentos difíciles de nuestra vida, como posiblemente se encontró el pueblo de Israel cuando venía de Egipto y se encontró con una gran pared de agua y que ya no podía pasar, y que Faraón y toda su gente los venían persiguiendo y ya no había para dónde salir, ya no había salida. Muchas veces nos hemos encontrado y sentido de esa manera, que vemos para un lado problemas, que vemos para el otro problemas, que vemos para donde sea, no encontramos una salida. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en la vida, hermano? Sentimos que ya no hay solución. Levante sus manos ahí donde está. Pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y posiblemente, hermano, cuando nosotros decimos, no, si mi socorro es fulano de tal, vea, ese día no aparecen. Pero qué lindo es que su socorro viene del Señor, que Él ha formado con sus manos a usted. Todo lo que usted puede ver, cuánto más lo va a socorrer en el día que usted lo necesite. ¿Hemos tenido días malos en este año? Creo que sí. Pero hemos visto el socorro de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor, es un privilegio que nosotros no merecíamos, pero nosotros lo tenemos, hermanos. Y posiblemente aquel pueblo deseaba poder que el sumo sacerdote se acercara más veces o más días en el año, pero no podían. Pero usted ahora puede entrar todos los días de su vida sin ningún problema. Hermano, y muchas veces nosotros llegamos delante de la presencia de Dios o nos acercamos a Dios solo porque le necesitamos. Aquel pueblo, aquella multitud seguía a Jesús no porque le amaba, sino por los milagros. Usted y yo no podemos ser de esos. Usted y yo debemos de acercarnos al Señor, está bien, para solicitar un socorro, para solicitar misericordia, pero también nos debemos de acercar delante del trono de la gracia para alabarle en su presencia. ¿Cuántos alabaron el nombre de Dios esta mañana? ¿Cuántos glorificaron el nombre de Dios esta mañana? Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 95:2. Salmos 95:2. Dice la palabra de Dios: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle. ¿Cuántos cantaron esta mañana? Hermanos, si aquí no se trata de tener la mejor voz, aquí se trata de tener el mejor corazón. Dios se complace en aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, no en aquellos que tienen la mejor voz. Entonces, hermanos, nosotros debemos venir ante la presencia de Dios, acercarnos al Señor, no solamente para pedirle, sino también para darle. Muchas veces no tenemos nada en el corazón que dar. ¿Qué le podemos dar a Dios si Él lo conoce y Él lo tiene todo? Usted no lo puede comprar con una buena ofrenda a Dios, hermano. Usted no puede comprar con una limosna a Dios. Aunque traiga oro, plata, todo el oro y toda la plata del mundo de Él es, no lo puede comprar con eso. Y si se pudiera comprar a Dios con eso, usted y yo ya la regamos. Que los aritos que andan son de cobre. Imagínense. No podríamos. Pero qué hermoso es que usted y yo podemos acercarnos al Señor, y lo único que Él pide de nosotros es un corazón
manso, humilde, sencillo, hermano. Pero muchas veces el Espíritu Santo de Dios está sobre esta casa y nosotros duros de corazón. Duros de corazón. ¿Sabe? En estos últimos días yo le he estado diciendo: Señor, cambia mi corazón. No lo hagas tan duro. ¿Cuántos han orado por eso? A nosotros oramos que Dios nos cambie todo: casa, carro, marido, mujer. Pero nunca el corazón. Y muchas veces, a causa de tantas cosas, el corazón pone duro, peor que una roca, peor que una piedra. Y cuando muchas veces nosotros queremos acercarnos al Señor, no podemos sentir su presencia, no podemos adorarle, glorificar, ni tener ese corazón manso. ¿Por qué? Porque lo tenemos duro, que lo tenemos endurecido por odio, por afanes, por dificultades. Y está endurecido aquel corazón. Hermano, pero acercarnos a Dios es un privilegio. Dígale al que está a su lado: usted tiene un gran privilegio. Dígale. Puede acercarse al Señor y el Señor le escucha a usted. Y un hermano que siempre me decía: ay, pastor, ore por mí porque a usted le escucha el Señor. A usted también le escucha, hermano. Yo no soy más aquí. Usted y yo somos comprados con la misma sangre. Hermano, ¿y quiénes se pueden acercar al Señor? Yo no sé si en alguna ocasión usted ha sentido esto, que muchas veces queremos acercarnos al Señor, pero nos cuesta. Y los pecadores se pueden acercar al Señor. Los pecadores nos podemos acercar al Señor. Pero muchas veces nosotros decimos: es la culpa. Es el Espíritu Santo, hermano. A veces decimos: es que no puedo adorar a Dios. O muchas veces esa culpa que nosotros andamos de lo que hemos cometido, de lo que hemos hecho, no nos permite entrar delante del trono de la gracia. Pero dice la palabra del Señor, mire en Romanos 5:5. ¿Quiénes se pueden acercar al Señor? Los pecadores. ¿Pero cuáles pecadores? Aquellos pecadores arrepentidos. Diga conmigo: arrepentido. ¿Cuántos se han arrepentido aquí? ¿Cuántos nos hemos arrepentido de aquel camino que nosotros llevábamos? De aquella manera de vivir en la cual nosotros actuábamos y vivíamos. Dice la palabra del Señor: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue. Usted que es pecador, se puede acercar al Señor. Lucas dice y testifica que Jesús vino por aquellos, a rescatar a aquellos que se habían. Si Jesús no vino por aquellos que ya estaban en el redil. Jesús vino por usted y por mí, por aquellos que nos habíamos perdido, por aquellos que habíamos hecho del pecado una práctica en nuestras vidas, pero ahora ya no lo somos. Ahora ya no practicamos el pecado. Ahora el pecado ya no vive en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces, el pecador se puede acercar al Señor. ¿Y para qué? Para arrepentirse, hermano. Para buscar el perdón de Dios. Pero por la dureza del corazón a causa del pecado, nos queremos alejar cuando debería de ser todo lo contrario, hermano. Hermano, ¿quiénes se pueden acercar al Señor? Todos los, diga conmigo, necesitados. ¿Usted es necesitado? Dice la palabra del Señor, Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. ¿Cierto o no? Que de repente creemos, hermanos, que nosotros dormimos
pero no descansamos. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿A cuántos les pasa que se acuestan, aunque sea a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, y se levantan como buenos salvadoreños a las 6 de la mañana, a las 7 o 8 de la mañana, pero se despiertan cansados? ¿Cuánto tiempo deberíamos nosotros de dormir, supuestamente? Hay muchos de nosotros que dormimos más de 8 horas y nos sentimos cansados también. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no nos acercamos al Señor. Nos sentimos cansados del trabajo, nos sentimos cargados del trabajo, de la familia. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos acercado a Dios y hemos dejado sobre las manos de Dios todas las cosas, hermano. No es que uno sea desinteresado y que le vale todo, no, de ninguna manera. Es que uno tiene que aprender a confiar y a descansar en el Señor. No hay nada más hermoso que descansar en el Señor. En pastos verdes Él nos hará descansar. Pero ¿cuándo, amado hermano? Cuando nos acerquemos al Señor. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo vamos a Él, corramos a Él, acerquémonos a Él. Dígale al que está a su lado, por favor, acérquese al Señor, dígale. En muchas ocasiones nosotros vemos que Jesús sanaba a aquellos que se encontraban enfermos. En una ocasión Jesús sanó a aquel hombre que era paralítico. Marcos 2:3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4 amigos. Lo metieron por el techo para que Jesús hiciera el milagro. Entonces, ¿quiénes pueden acudir al Señor? Si usted está enfermo, vaya al Señor, hermano. Yo no sé cuántas veces usted ha hecho esto. Antes de ir al médico, le ha dicho: Señor, sáname. O lo hacemos al revés. Primero vamos por la acetaminofén y después le decimos: sáname. ¿Cuántos hemos hecho? Primero orar. Si no responde Dios, vamos a donde el médico. Pero Jesús es especialista en sanar a los enfermos. Y usted ha sido testigo, hermano. Si el Señor lo ha sanado a usted, usted ha experimentado la sanidad divina de Dios. Aquí en la iglesia hemos tenido cantidad de milagros que Dios ha hecho en sanidades. Entonces, ¿quiénes se pueden acercar al Señor? Todos los que están cargados, tribulados, enfermos, emproblemados. Pero lastimosamente, amada iglesia, hay muchas cosas que nos impiden acercarnos al Señor. Y quiero que usted ponga atención y que identifique aquellas cosas que nos hacen alejarnos de Dios. Aquellas cosas que nos hacen que no podamos acercarnos o establecer una relación con el Señor. Si en el día usted pasa trabajando, gloria a Dios por ese trabajo que Dios ha provisto. Pero si en el día usted pasa trabajando todo el día, pero no tiene un momento para acercarse al Señor, analícelo. Si en el día usted pasa afanado por ese negocio que Dios ha provisto, que Dios le ha encargado a usted ese negocio, pero todo el día de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, usted no se acordó de Dios, no se acercó al Señor, piénselo, hermano. Porque Dios no solamente quiere llenar sus bolsillos, Dios quiere llenar su corazón también. Aunque no todos digamos amén. Dios desea que usted se acerque a Él. Pero ahora en día hay muchas cosas que nos alejan de Dios. Hay un hermano que le decía: hermano, ¿y por qué no llegó el domingo? No, hermano, es que el domingo se lo dedico a mi familia. Yo no estoy diciendo que la familia sea mala.
De ninguna manera. Tampoco estoy diciendo que es malo que usted le dedique tiempo a la familia. Usted debe de hacerlo. Pero antes que acercarse a la familia, acérquese al Señor, hermano. Si usted tiene familia, gracias al Señor, y no se acerca al Señor. Ahora en día, hermanos, la tecnología nos aleja del Señor. Y esto no solamente es para los jóvenes, hermano. Mire, de verdad, yo de repente me asusto, y me voy a poner como ejemplo para que usted no se enoje. De repente me asusto porque estos aparatos, los celulares, ahora le pueden dar a usted cuántas horas pasa diario en su celular. Ahora pongámoslo en una balanza. Vaya a revisar su celular, no ahorita, ya cuando llegue a su casa, de todas maneras siempre lo va a hacer. Y revise cuánto tiempo usted pasa en su celular. Y revise cuánto tiempo nosotros pasamos acercados de Dios. ¿Cierto o no, hermano? Que de repente nosotros decimos, este minuto, este tiempo, estos 5 minutos, estos 15 minutos, los voy a aprovechar para orar. Pero no nos podemos separar del celular. Vaya, no, está bien, no el celular, pues el televisor. Hermano, si hacemos maratones viendo Betty la Fea, pero en un culto venimos a dormirnos. Viendo cualquier película nosotros podemos pasar hasta en la madrugada si es posible. Pero en un culto de 2 horas lo más, es tanto el descanso que Dios nos da que nos venimos a descansar a la casa del Señor. Hay muchas cosas que nos alejan de Dios, y yo deseo, hermano, que usted en esta hora pueda analizar qué son aquellas cosas que lo están alejando de Dios. La vez pasada andaba cansado, estaba estudiando para una predicación de un domingo de estos atrás, y allí en la oficina me puse a leer la Biblia un rato, no para el mensaje, sino para lectura normal, y me quedé dormido. ¿A cuántos nos pasa? Hay gente que dice, ay, yo no puedo dormir. Póngase a leer la Biblia y a ver qué le va a dar sueño. Ay, yo no puedo dormir, y dice, anda la viejita de arriba y para abajo. Póngase de rodillas y a ver si no se duerme. No tengo nada por quién orar, ore por el pastor. Es que a veces las cosas de Dios nos parecen aburridos, hermano. De repente las cosas que tienen o que nos acercan a Dios no nos gusta, pero es lo que más bendición trae a nuestras vidas. Los resultados cuando nosotros nos acercamos a Dios: paz, gozo, misericordia, socorro, bondad, tranquilidad, seguridad. Entonces, ¿por qué no este día acercarnos al Señor? Dice la carta, la epístola Santiago 4:8. Epístola de Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermano, acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor. No permitamos que todas las cosas de este mundo nos alejen del Señor. No permitamos que una persona, quien sea, hermano, nos aleje del Señor. Porque el deseo del corazón de Dios es que usted esté cerca de Él. Recuerde que mientras hay vida, puesto de pie, amada iglesia, por favor.